Félix Reategui y les doy la bienvenida al inicio de este panel, el número 1 de esta jornada, de nuestro 19º Encuentro de Derechos Humanos, que tiene como título general El valor de la humanidad. En este primer panel, que tiene como título a su vez El valor de los derechos humanos, memoria, anticorrupción y sistema interamericano de derechos humanos, queremos, al igual que se hará en la mesa siguiente, hacer una reflexión, también un recuento, también un análisis crítico sobre algunos de los grandes temas de la agenda de derechos humanos que el IDEPUC ha venido trabajando desde la época de su fundación hace 20 años. Precisamente el día de ayer, en las palabras de aceptación del reconocimiento que se le hizo, el doctor Salomón Lerner Febre se refirió, entre varias cosas, a el hecho de que se está produciendo en distintos ámbitos una demolición de la institucionalidad democrática del país y de los mecanismos que existen para ofrecer garantías a los derechos fundamentales. Y se puede decir que los temas de los cuales nos vamos a ocupar en la mesa de hoy están en el núcleo de esa preocupación, ¿no? Por un lado, la cuestión de la memoria y los aspectos complementarios de la justicia transicional en el Perú, es decir, todo aquello relacionado con la justicia después del conflicto armado interno de fines del siglo pasado. Por el otro lado, la cuestión de la lucha contra la corrupción y todos los tropiezos que eso está encontrando en los últimos tiempos en el país, al mismo tiempo que aparece la sensación de una corrupción organizada y desbocada. Y por otra parte, la cuestión relativa a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y en particular el sistema interamericano de derechos humanos, que, como también es seguramente conocido por ustedes, conoce una permanente hostilidad y un permanente intento de ser desconocido por las autoridades del Estado, sea en el Poder Ejecutivo o sea en el Poder Legislativo. Esa es entonces la materia sobre la cual nos vamos a estar ocupando en esta mesa, y para eso contamos con tres panelistas que son, no necesito decirlo, de primerísimo nivel: Sofía Mager, Iván Montoya y Yulisa Mantilla, a quienes yo voy a ir presentando según vayan interviniendo en la mesa. La manera como vamos a funcionar va a ser con un tiempo de 20 minutos por cada una o cada uno de los panelistas. A mí me toca el papel disciplinario de señalar cuando el tiempo se está acabando, y cuando hayamos oído las presentaciones de cada uno de los integrantes de la mesa, vamos a tener, en la medida en que el tiempo nos lo permita, una ronda de preguntas o comentarios que deseen hacer ustedes, para que después de eso haya unos comentarios finales de parte de quienes integran la mesa. Vamos a comenzar entonces con la presentación de Sofía Mager, que es sobre el tema de memoria. Sofía es magíster en estudios de género y doctora en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue integrante de la Comisión del Lugar de la Memoria, es integrante del Grupo de Expertos para Implementación del Santuario de la Hollada en Ayacucho, experta de la Organización de Estados Americanos, integrante del Grupo Independiente de Expertos Internacionales GIEI para Nicaragua, consultora de las Naciones Unidas para procesos de justicia transicional en Libia, Yemen, Túnez, Colombia y otras sociedades. Fue presidenta del Consejo de Reparaciones, encargada del Registro Único de Víctimas, comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
integrante del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. Sofía, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con amigos de varios años ya, de varias batallas, se tiene que decir. Ahora tenemos que cambiar nuestro lenguaje a un lenguaje de acción. Me toca memoria y democracia. Yo voy a hablar sobre memoria en el contexto que se conoce de la justicia transicional, que son procesos que vienen después de un conflicto o de una dictadura. En el caso del Perú, es después de un conflicto armado y una dictadura. Pero bueno, en ese contexto, en ese tipo de memoria, en ese proceso me ubico en esta conversación. Y primero diciendo qué entiendo por memoria, ¿no? Cómo estoy usando el concepto de memoria. Y la memoria es una acción individual, es el recuerdo, ¿no? El recuerdo de eventos del pasado, pero que lo hace cada persona. Un mismo evento donde han habido varias personas, pueden haber diferentes recuerdos de ese mismo evento. Algunos les han impactado de una manera, otros de otra manera, uno recuerda una parte, la otra. Pero entonces eso es un primer punto. Uno segundo es que estos procesos de justicia transicional y en las comisiones de la verdad en general, en todo el mundo, se reciben entonces testimonios. Y estos testimonios, que son narraciones habladas en primera persona, son víctimas o testigos de estos eventos y que están no solo relatando eventos, y ahí viene la particularidad como fuente de historia, es que también te cuentan cómo estos eventos o esto que les sucedió afectó en su vida, cómo te afectó a ti, cómo te afectó a su pareja, a su familia, a su grupo. Entonces, tienen además entonces el componente de que no solo te cuentan una parte de los hechos, sino que además te dan la información de qué efectos y qué pasó con ellos durante esas situaciones. Entonces son fuentes de información riquísima. Y simplemente para democracia estoy solo usando que es un sistema político que garantiza participación ciudadana, garantiza derechos humanos y protege las libertades fundamentales, así con una definición simple. Pero entonces ahí lo que me tocaba era cómo conectas memoria con democracia. Y preparando esta conversación, lo dividí hasta en cuatro temas. Uno primero, o tres temas. Uno primero es el mismo proceso de creación de la Comisión de la Verdad. Ese fue un acto de restitución de ciudadanía y fue un acto democrático. Cuando se crea la Comisión de la Verdad en el 2000, en el gobierno de transición, la Comisión de la Verdad y las denuncias que venían haciendo los familiares de los desaparecidos durante 20 años en diferentes partes del país, fundamentalmente en Ayacucho, eran negados, decían que eso no existía. No estaba tampoco la Comisión de la Verdad, la revisión de todos estos procesos de exigencia de justicia, no estaban en la agenda de la democracia, no era. Entonces hubo que conquistarla, marchas y todo. Acá hay varios que participaron de esas movilizaciones. Y entonces refuerzo acá, el mismo acto de creación de la Comisión de la Verdad es un acto democrático que fortaleció la democracia, que reconoció que un sector de ciudadanos de este país tienen derechos y lo que les había pasado era de interés público. Y entonces había que enterarse qué es lo que les había sucedido. Eso fue entonces un primer acto de reconocimiento de ciudadanía de todas estas víctimas que estaban exigiendo justicia, algunas de ellas por más de 20 años.
interesante. Hay un debate si esto puede ser, porque el informe de la Comisión de la Verdad tiene un enfoque muy importante en las versiones, los testimonios que recogió, y algunos historiadores ponen en duda de que un testimonio pueda ser una fuente creíble para construir una historia. Porque es verdad, es una memoria individual, hay una intencionalidad a la hora que lo cuentas, no recuerdas todo, puede variar de versiones, pero cuando tú has recogido 20.000 testimonios directamente de la persona que vivieron las cosas o que fue testigo de los hechos, y que recogiste testimonios en Ayacucho, en Trujillo, en Chepén, en Huánuco, y al final ves que hay toda una coincidencia en los relatos, fue lo que permitió a la Comisión de la Verdad confirmar los patrones de violaciones a los derechos humanos que habían vivido todas estas personas. Eso es como bien importante, como sí es una fuente legítima de historia, para construir la historia. Interesante porque la construyes desde quien la vivió, no desde el que está en el poder, ¿no? Esa es una. Entonces, esa para mí está haber incorporado a un sector de ciudadanos, haberles dicho, tu historia es una historia que importa, esa es una historia que construye la historia del conflicto armado interno en este país, ha sido una afirmación de ciudadanía. Un segundo componente, esta relación, esta conexión, memoria y democracia, es uno de los componentes también permanentes de lo que se llama, lo que se conoce como justicia transicional, que son las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición es el cuarto pilar de la justicia transicional, ahora son 5, uno de ellos es la verdad, este es el de garantías de no repetición. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Es identificar las causas, pero además qué acciones del Estado durante el conflicto incrementaron la violencia o demoraron su solución. Y eso es una información que también fue parte del informe final de la Comisión de la Verdad. Esta revisión y esta reflexión sobre cuál fue los errores, cuáles fueron los aciertos, dónde se equivocaron, qué hizo mal el Estado, es lo que te debería llevar, y para eso se hicieron las recomendaciones de reformas institucionales, te debería llevar a fortalecer las instancias del Estado, a limpiar el Estado de personas que fueron corruptas o que fueron violadoras de derechos humanos y que no van a ser sometidas a ningún juicio. Tiene que ser una posibilidad, las recomendaciones de fortalecer entonces el Estado de Derecho, verificar la independencia de la justicia, el acceso a la justicia, las normas aprobadas que no violen derechos humanos. Hay que acordarse que en los 90 se tenía todo un paquete de legislación antisubversiva que violaba el debido proceso, desde los jueces sin rostro, que ahí hay un congresista, creo, que está proponiendo que se regrese los jueces sin rostro, con un despropósito increíble, y justamente te sirve este informe diciendo, esos jueces sin rostro tuvieron que volver a juzgar a todos los que habían juzgado de esa manera. Fueron anulados todos esos juicios, y hubieron más de 5.000 presos inocentes presos por esta irregularidad y este rompimiento del debido proceso durante las leyes de antiterroristas. Entonces, esto se tiene que desmontar. Y entonces, de alguna manera, esto tiene que volver a restituir la confianza de los ciudadanos en el Estado, que es fundamental después de un proceso de quiebra en la sociedad. Este es el otro componente fundamental que tiene la memoria, la revisión, el trabajo
sobre estos asuntos para fortalecer los procesos de democracia en el país. Y voy al otro componente, que es abre un espacio de diálogo, o debería abrir un espacio de diálogo. La comisión, y ahora aterrizándolo en la Comisión de la Verdad de Perú, ¿no es cierto? Cuando presenta la Comisión de la Verdad su informe, hay muchos sectores de la sociedad que no quieren ese informe, que no se sienten parte de ese informe, por diferentes razones. Me atrevo a decir que muy pocos los han leído porque algunas de las críticas que se hacen sobre el informe son absolutamente infundadas, pero sí tiene varios problemas, o sea, para muchas personas les resultó incómodo. Uno, con seguridad, a los fujimoristas, porque en el informe se devela una cantidad de acciones que se hicieron durante los 90s que no gustan y que no están de acuerdo con el uso político que tenía el fujimorismo sobre las victorias frente al terrorismo. Entonces le incomodaba. Otro tipo de incomodidades son los que están siendo sometidos a procesos judiciales, policías, militares, que se sienten que no se les ha agradecido y no se les ha reconocido que a pesar de que nos han salvado del terrorismo, los están... yo decía... Estaba inocentemente ¡Qué malo! Ya. Bueno, ya, me apuro. Ha sido un buen llamado, o sea... Ya, porque se me estaba entreteniendo demasiado en este componente. La cosa es que no se trata, o sea, hay gente que no se siente incorporada dentro de este informe. Entonces son procesos, eso hay que forzarlo, hay que trabajarlo, hay que llevarlo para que esto sí se pueda conversar, se pueda dialogar y poder entrar a acuerdos. O sea, en estos procesos no se trata de revivir el sufrimiento, se trata de sacar lecciones, o sea, decir... Oye, después de que dices cuáles son las responsabilidades, lo que sucedió realmente, decir, conversemos, o sea, cómo resolvemos, cómo restituimos relaciones, cómo nos volvemos a hablar sin patearnos la cara, ¿no es cierto? Y no ha pasado eso todavía en el país. Tenemos los ataques al LUM, los ataques al ojo que llora. No tenemos entonces no ha habido hasta este momento ese proceso que unifique, que siente, que fuera, porque no viene solo, alguien lo tiene que hacer, que siente a la gente y que pueda empezar a conversar para ponernos de acuerdo sobre qué pasó en este proceso y sobre todo qué reflexiones podemos sacar, qué generalizaciones podemos sacar de este análisis para poder aplicarlo para el futuro y que sea una garantía de no repetición. Eso es la única institución que ha sacado un informe, una versión con la historia del conflicto es el Ejército, en honor a la verdad, pero no encuentro otra institución que oficialmente haya hecho el esfuerzo de reconstruir una historia. Y claro, lo hacen desde su entrada, desde cómo ganaron la guerra, pero es interesante y han hecho ese esfuerzo. Ahora lo que falta es sentarse con ellos y tratar de conversar cómo resolvemos. El otro, es difícil cuando uno habla de cómo impulsar este proceso, es como medio raro, cómo lo puedes lograr o cómo se come, ¿no? Y entonces se me ocurrió presentarles muy rápidamente la experiencia del País Vasco, que intentaron eso después, ahí tuvieron la ETA, que fue un grupo terrorista tremendo, que ha hecho matanzas, bueno, ya lo deben saber quién es la ETA, pero entonces el País Vasco decidió hacer un trabajo para restituir convivencia en el País Vasco y creó la Secretaría General para la Paz y la Convivencia. Y ahí tienen su secretario, tienen sus planes, tienen ya varios años. Pero lo que quería
contarles a ustedes era cómo empezaron, cuando decidieron que tenían que hacer algo para restituir relaciones, para crear una cultura de paz, de diálogo en el País Vasco. Empezaron, su esfuerzo fue juntar y hicieron como una barrida con muchos actores en muchos sectores para ponerse de acuerdo en 5 puntos. Y sus 5 puntos eran los 5 temas, ¿no?, que fueron consultados. Uno era los mínimos éticos y democráticos para situarnos en el presente, como es la condena del uso de la violencia, o sea, como afirmar, ponernos en una postura frente a eso. La posición ante el final de la ETA. La narrativa del pasado. Se trataba de conseguir que todos juntos, de los diferentes sectores, pudieran tener una versión única, ¿no?, sobre esto. 4, el tratamiento de vulneraciones de signo diferente, sin excluir ninguna de las violaciones a los derechos humanos sufridas. Y 5, el sentido de prioridad ante el futuro. Bueno, esto lo intentaron durante 1 año, 2 años, y no fue posible. O sea, no pudieron ponerse de acuerdo en resolver de manera conjunta, consensuar versión o una postura frente a estos 5 puntos que se habían planteado. Entonces, replantearon su proceso. Y en el medio de esto está la memoria, están los recuerdos de lo que ha pasado, lo que pasó durante la actividad de la ETA. Y entonces, al final, siguen todavía en eso y tienen solo 2 ideas, sacaron de eso. Primero, que se debe de construir una memoria pública conjugando 2 principios. 1, responder a la responsabilidad ética y política de recordar, compartir y transmitir una memoria democrática. Y 2, no pretender imponer un relato monolítico. La participación será expresión del pluralismo. Los límites de este ejercicio deben ser los valores democráticos sin excluir ni equiparar acontecimientos y menos legitimar el terrorismo o la violación de derechos humanos. Y de ninguna manera será recrear solo el sufrimiento. Pero te das cuenta, al final, el proceso en que están embarcados los vascos es este. Y tienen a alguien que lo está dirigiendo. Cuando he estado por ahí y les pregunto cómo les fue, y ellos, hablando, ¿no?, con este secretario encargado de este asunto en el País Vasco, decía, mira, entre la gente común y corriente no hay problema, hay avances consistentes, podemos conversar, estamos ubicando relatos comunes, podemos llegar a condenar cosas que en un momento nosotros defendimos y que ahora reflexionando los años ha pasado, y los puedo condenar, pero donde no hay ningún movimiento, donde está duro el asunto es en los políticos, y es ahí en los políticos donde se atraca este proceso. De alguna manera aquí en el Perú, cuando se dio la ley de reparaciones, pusieron en la ley de reparaciones a policías y militares y las víctimas, y los pusieron dentro de una misma sombrilla, interesante, porque tú ves que pasados los años, las víctimas del terrorismo, las víctimas del Estado, todas las víctimas son capaces de sentarse juntas, de conversar y ubicarse de humano con humano, y entonces han sobrepasado. ¿Dónde están los escollos? Arriba, a los que tienen un problema seguramente con la justicia o tienen un problema político. Termino con esto, ¿no? Entonces, al final, entendiendo la experiencia vasca, por eso la traje, tendríamos que procurar algún tipo de diálogo en el país que nos pudiera ir avanzando con microacuerdos, o sea, por ejemplo, ponernos de acuerdo en el reconocimiento de todas las víctimas, o sea que no hay víctimas solo de un lado, hay víctimas de todos los actores armados que participaron durante el conflicto. Tendríamos que poder ponernos de acuerdo en las causas de lo que permitieron que esta violencia que vivió el Perú se hubiese hecho, se hiciera tan grande.
Y otra, creo, fundamental es la asunción de responsabilidades. Esa ley de lesa humanidad que acaban de aprobar está justamente en contracorriente de lo que significa poder sentarse y conversar y escuchar y sacar y poder encontrar caminos que sean resueltos de todas las partes. Entonces, simplemente es una confrontación que solo, seguramente lo van a hablar, no sé, Yulisa a lo mejor, pero es como que le han echado más leña al fuego, ¿no? O sea, ya prescribe, no están diciendo que no pasaron, pero ya prescribieron los delitos, ¿no? Y entonces, lo que va a pasar es que, como ya terminó los procesos judiciales nacionales, entonces ya se puede ir a las supranacionales. No va a acabar, o sea, esa ley no va a acabar eso. Solo termino entonces que la memoria debe ser entonces un recorrido ético que consolide la ciudadanía y por tanto consolide la democracia. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Sofía. Vamos a pasar ahora con Iván Montoya a tocar el tema de la lucha contra la corrupción y las dificultades que todo eso enfrenta en nuestro tiempo, en nuestro país. Iván Montoya es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, formado como jurista en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal del Departamento Académico de Derecho de nuestra universidad, es miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y es miembro de la Asamblea de IDEPUC. Iván, tienes la palabra por 20 minutos, por favor. Muchas gracias, Félix. Primero agradecer al IDEPUC y en su nombre a Miguel, su director, por permitirme compartir la mesa con Sofía, Yulisa. Nos hemos encontrado muchas veces en caminos por los derechos humanos en el país. Yo tengo la misión de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la corrupción en el país, pero no va a ser una exposición sobre aspectos penales, ¿no? Dogmático-penales, sino lo trataré de vincular con algo que ha sido también parte del esfuerzo desde el IDEPUC, como lo diré en su momento, de vincular los temas de las denuncias penales por corrupción, el seguimiento de los casos, desde un enfoque de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, ¿no? Para eso tengo solo 3 puntos. Una breve introducción de cómo nace este trabajo temático en los temas anticorrupción desde el IDEPUC. Segundo, cómo afecta la corrupción los derechos humanos. Y ahí me voy a extender un poquito, espero en los minutos pertinentes. Y tercero, ¿para qué nos sirve todo esto que he dicho antes? Es decir, ¿para qué nos sirve un enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos, ¿no? Que solamente algunas indicaciones de la utilidad que puede tener ese enfoque, ¿no? Empiezo con la introducción, brevemente con las primeras consideraciones, ¿no? ¿Cómo es que el IDEPUC tiene un área vinculada a anticorrupción? Ha sido siempre tradicional el tema de los derechos civiles y políticos, efectivamente, hizo seguimiento de los casos, hay una serie de trabajos que se hacen fuertemente y ahora con población vulnerable, mujer, campesinos, pueblos indígenas, en fin, hay migrantes, hay una cantidad de trabajo muy relacionado con el núcleo de siempre. ¿Qué hace el tema de anticorrupción ahí? Bueno, yo quiero recordar, dado que Sofía ha hablado un poco sobre el informe de la Comisión de la Verdad, la conclusión 10 y 11 del informe de la CBR, ¿no? La CBR ha hallado que el conflicto
puso de manifiesto graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrática. Y 11, la CBR asimismo ha encontrado una precaria vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho, los que en esos tiempos de crisis fueron vulnerados. Bueno, la satisfacción de los derechos humanos y la discriminación que existe en el goce y satisfacción de estos derechos, salud, vivienda, educación, seguridad, etcétera, etcétera, tiene uno de sus componentes en la enorme corrupción política que tiene nuestro país desde hace mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, da en el clavo el informe cuando parte de los problemas, incluso el del conflicto armado interno y de tantos muertos y desaparecidos y torturados, tiene esa precarización del Estado. Y ahora lo volvemos a encontrar. O sea, vuelve a ser mucho más evidente esta precarización del Estado. No podemos, es muy difícil detener las barbaridades que se vienen haciendo desde el Congreso, desde el Ejecutivo, en algunos casos y sentencias del TC también, y silencios graves de la propia Defensoría del Pueblo. Ese marco institucional está absolutamente resquebrajado. Aproximadamente a fines del 2010 aparece el proyecto anticorrupción en el IDEPUC, teniendo como referencia de que la lucha contra la corrupción es una pequeña parte de tratar de construir y fortalecer el Estado democrático y de derecho en el país. Ese era el fin y ese sigue siendo hasta ahora el objetivo. Empezamos con un proyecto que tiene un nombre largo, ya no lo voy a mencionar, pero le llamamos al final Proyecto Anticorrupción. Hemos trabajado distintas líneas de actuación, capacitación a jueces, fiscales, procuradores, vinculados en delitos complejos como el peculado, malversación, que desde el punto de vista de los penalistas son delitos complicados. Entonces, para un juez que recién se inicia en el trabajo, tiene familiaridad con estos casos, le es complicado. Trabajamos estos temas en el ámbito de la capacitación para la investigación y juzgamiento de estos casos. Monitoreo y seguimiento de casos. Seguíamos las sentencias de primera instancia, algunos dictámenes de acusación para saludar a aquellos que iban, de alguna medida, saludablemente proactivos en lo que podría ser evitar la impunidad arbitraria de estos casos de corrupción. Hacíamos también alertas, me acuerdo, sobre decir, esta sentencia va por mal camino. Y decíamos, es peligrosa porque se ha omitido esto y esto y esto. Tenemos una plataforma, tenemos una plataforma virtual que tiene todas las normas legales, sentencias, por lo menos hasta un tiempo de seguimiento que tuvimos que hacer. Evidentemente el proyecto por temas de financiamiento tiene una reducción ahora, ¿no? Pero esa plataforma se convirtió en un aparato de consulta de fiscales, jueces, porque hasta donde me dijo el área de comunicaciones, exponencialmente crecieron las visitas en el IDEPUC, sobre todo esta parte vinculada con consultas a normas preventivas de la corrupción, jurisprudencias, sentencias, en fin, dictámenes. Solo aprovecho estos primeros minutos para saludar a los que me siguieron en esa dirección del proyecto, del área, ¿no? Ingrid Díaz, Eric Guimaray, Rafael Chanján, creo que me olvido de alguien, ahora Erika Solís, ¿no? A todos ellos siguen con ese ímpetu, más allá de ser grande o pequeño el proyecto, se sigue impulsando este espíritu de lucha contra la corrupción en el afán de fortalecer el Estado democrático de derecho en el país, ¿no? A pesar del énfasis penal que le poníamos en los casos, siempre hemos considerado que no podíamos descuidar jamás el enfoque de derechos humanos, y lo hacíamos ver en cada una de las capacitaciones. Tratábamos de incidir por qué son graves los delitos de corrupción en el país y en general. Y de eso se trata lo que voy a decir enseguida, como mi punto segundo, dejando esta introducción y homenaje a los que han trabajado en el área del proyecto anticorrupción. ¿Cómo afecta la corrupción de los derechos humanos? Puedo trabajar esto de dos maneras, ¿no? Afecta
aunque esto no guste mucho a los constitucionalistas o a los internacionalistas, pero es interesante porque es didáctico, a las 3 generaciones de derechos humanos. Las afecta. Y me parece porque ilustra bien, ¿no? Los derechos civiles y políticos. La primera, igualdad y no discriminación. Cuando un profesor de una escuela pública, sobre todo, cobra para registrar a un alumno en un colegio, a un UGEL para matricularlo en un colegio, está afectando el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad frente a otros que no les cobran. Cuando le cobra para pasar el curso, también hay un problema de igualdad y no discriminación con los que no pagan y tienen que estudiar para aprobar el curso. El caso de la imparcialidad, independencia, integridad del sistema de justicia. Han visto el caso de la exfiscal Benavides, cuando remueve a la fiscal que ve el caso de su hermana para colocar otra fiscal. Directamente es el abuso de una posición en beneficio personal, afectando el debido proceso, afectando la imparcialidad del sistema de justicia, en este caso los fiscales. Es clarísimo la vulneración de derechos civiles y políticos. El derecho a la participación política, este derecho al voto, a ser elegido, a elegir. Casos, compra de votos, ha habido cuando había reelección de alcaldes, compra de votos para ser reelegido. Esto no voy a decir el nombre, un alcalde en el norte del país, ¿no? Hasta cuando era posible la reelección. Financiación ilegal de partidos políticos, aunque le llamemos lavado de activos, o ahora el nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos, son actos de corrupción, porque implican un acto de desigualdad y de competencia desigual en el concurso electoral, en la participación electoral. Cuando te financian con $3,5 millones o $1.200.000 para una campaña, frente a otros que no reciben financiamiento, pues se genera pues una tremenda desigualdad en las propuestas, en la presentación de propuestas, ¿no? Y los casos de congresistas tránsfugas, los que son no tan jóvenes se acordarán, cuando Montesinos compraba congresistas que habían sido elegidos como oposición para que se pasen al oficialismo, y con eso Fujimori tenía la mayoría en su último periodo que se irrumpió. Eso es tergiversar el voto popular. Eso son vulneraciones de derechos, ¿no? Los DES, los derechos económicos, sociales y culturales, también. Evidentemente el derecho a la educación, salud, vivienda, se afectan. Compra de mascarillas. Cuando no cumplen la reglamentación, se pretende comprar con 5 capas, se compra con 3. La exposición al riesgo en plena pandemia, por supuesto que es un atentado contra el derecho a la salud. El tema, algo que quería decir con un tema vinculado a estos DES. El caso de los colegios emblemáticos también, ¿no? Es un caso por el cual fue investigado en una comisión en el segundo gobierno del APRA, me parece, donde se eludió completamente el proceso de licitación y se asignó básicamente a algunos pocos constructores. De lo que hubo un financiamiento para un número de colegios, se terminó financiando solo un número menor de colegios. No puedo decir cuáles para no ser muy impreciso, prácticamente la mitad. Y una cantidad de colegios se dejaron de construir o se dejaron de mejorar, refaccionar. Eso tiene que ver con la calidad de educación, una de las dimensiones del derecho a la educación que lo ha establecido el órgano de seguimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales. Derechos colectivos, el caso, yo tenía apuntado acá, el caso Uchuya, Santa Clara de Uchuya, en Ucayali, despojado de sus tierras de la noche a la mañana, ancestrales, por una empresa, se dedicaba a la palma, al aceite de palma, a la palma aceitera, me parece, y que detrás había funcionarios vinculados al gobierno regional, a la parte de agricultura o de regularización del patrimonio y de la propiedad, que fueron denunciados evidentemente, ¿no? El riesgo es que queden absueltos y que estos casos de tráficos de tierras evidentemente queden impunes. Efectivamente, entonces hay afectaciones
a todas las dimensiones de los derechos humanos vigentes, y el Perú ofrece cantidad de casos en ese sentido. ¿Cómo los afecta? Y esto es muy jurídico, ¿no? Los derechos humanos, aquí Lisa, perdone una imprecisión, ¿no? Pero afectan 3 dimensiones de los derechos, ¿no? El derecho, la obligación, los derechos suponen obligaciones del Estado, ¿no? La obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de cumplir y garantizar. Cualquiera de esas también se afecta en muchos casos de corrupción. La obligación de respeto, es decir, el propio funcionario con su acto corrupto simultáneamente y al mismo tiempo está afectando derechos fundamentales. El caso, yo no había visto esos casos, o sea, los había leído, pero no los había visto en la jurisprudencia, los de sextorsión, así le llaman, sextorsión. Y fue sistemático, ¿eh? Si hay 3 casos en la Corte Suprema, es muy probable que haya abajo muchos más casos. Y qué curioso, jueces de familia. Y qué curioso, víctima, una mujer usuaria de la justicia de familia que había perdido la tenencia de su hijo y estaba litigando en ese juzgado. Parece que estos tipos tienen olfato donde está la vulnerabilidad, ¿no? Sabía que era una mujer vulnerable. Entonces le dice, y sabía que estaba desesperada por su hijo. Entonces la cita fuera del despacho y comienza a sugerirle determinadas proposiciones. Mira, si tú estás cerca de mí, yo te voy a hacer el favor, te voy a una medida cautelar y te vas a atender tu hijo inmediatamente. Bueno, esos casos existen. 3 han llegado a la Suprema, 1 condenado y otro absuelto, porque no se probó la explícita sugerencia de la pretensión sexual. Pero salió fuera del despacho, la acarició, le tomó de las manos y, en fin, le hacía sugerencias indirectas. Eso, lo indirecto, no puede ser probado ahí como un cohecho, ¿no? Aunque también habría que introducir perspectiva de género, ¿no? Porque en el cohecho no solo es autor el funcionario público, cohecho pasivo, sino es autor, como cohecho activo, el que da la ventaja. Pero en este caso, perspectiva de género, hay que tratarlas como víctimas, evidentemente, ¿no? Y probablemente habría que trasladar el caso de cohecho a concusión, probablemente, ¿no? Ya no voy a detallar el caso, creo que me mira Félix por el tiempo. Está tranquilo, Félix. ¿Se acuerdan de la llamada, eso de los cuellos blancos, no? Ahí entro con las obligaciones de proteger. Ahí no es que el funcionario, con su acto corrupto, a su vez afecte derechos, sino es que otro afecta los derechos y el Estado, en este caso el juez o el sistema judicial, no lo protege, ¿no? No lo protege. En este caso, recuerdan esa llamada, ¿no? ¿Pero qué quieres? ¿Quieres que lo absuelva, le disminuya la pena? Era jovencita. Si ustedes ven ese caso, es un poco... No hubo posibilidad de encontrar a cuál caso se refería. Yo hice una reconstrucción y encontré un caso que era suscrito por ese juez, él era el ponente, coincidía no muy bien con las fechas, pero hay que reconstruirlo de alguna manera, donde lo absuelven a un violador de una chica de 13 años, y me acuerdo porque él sostenía cuando le hicieron la declaración, es que usted, señora, pero no entiende, la absolución fue por error de tipo. Lenguaje, metalenguaje penal, ¿no? Error de tipo, ¿qué? Sobre la edad de la víctima. Pero si uno lee la propia sentencia, verá que el informe policial y el examen médico dice que anatómicamente ella aparenta menos edad de la que tiene. Menos edad. Por lo tanto, no había forma de visualmente creer que tenía más edad. En fin, eso es solo camuflado en el fundamento de la sentencia, ¿no? O sea, se afectan las obligaciones de respeto, se afectan las obligaciones de protección y también las obligaciones de cumplir y garantizar, ¿no? Por ejemplo, malversación de fondos. Yo nunca pude indagar más sobre el gobierno de Humala, que prácticamente duplicó el presupuesto para tuberculosis. Tuberculosis en el Perú es un atentado, da vergüenza que el número y el tipo de TBC, de enfermos de TBC que tenemos en el país, ¿no? Y se duplicó porque era un problema, y sigue siéndolo. Después de 4 años,
no disminuyó en nada. De hecho, se hizo más fuerte la tuberculosis de los que eran portadores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Corrupción, pues, ¿no? Entonces, claro, el Estado en sus políticas públicas no se controla, no vigila o no incorpora criterios de control de la corrupción para que la política llegue a donde debe de llegar, ¿no? Todas las colusiones o negociaciones incompatibles suponen efectivamente, gracias Félix, suponen efectivamente en algunos casos afectaciones a la obligación de cumplir y garantizar. Por ejemplo, colegios emblemáticos, al menos en la hipótesis de la investigación del Congreso, el que un grupo de colegios no haya llegado a ser cubierto por ese presupuesto, estando previsto en la mejora de las instalaciones o en la modernización de sus instalaciones, eso tiene que ver con la calidad educativa. Y eso también es una dimensión del derecho a la educación, ¿no? Entonces, claro, en lugar de progresar los derechos, se regresan los derechos. Quería decir algunas cosas antes del ¿para qué nos sirve?, que es mi último punto, sobre mujer y corrupción, que no sé si lo va a decir Yulisa, y sobre pobreza y corrupción. Yo también le he legado. Bueno, solo decir que está cada vez más claro cómo la corrupción tiene un impacto mayor en las mujeres que en los hombres, al menos en los temas que tienen que ver con prestación de servicios más básicos, porque tienen mayor vulnerabilidad. Son, en parte, un poco más pobres que los hombres y son las dedicadas al hogar y tienen esta la economía del cuidado, ¿no? Por lo tanto, las hace que tienen que interactuar constantemente con la educación de sus hijos, con la salud de sus hijos, con la seguridad, porque tienen que denunciar cosas de maltrato, acoso, en fin. Eso las expone enormemente a prácticas corruptas. Y ni se diga el tema de la criminalidad organizada, vinculado a casos efectivamente, cuando no se la combate, efectivamente con casos de trata, explotación sexual, ¿no? También había apuntado acá el caso de compra de pañales, ¿no? Por ejemplo, afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Y pobreza. Hay un estudio de Yamada y Montero, los economistas de la Pacífico, que no sé si aquí hay economistas de la PUC. Mi ignorancia, esto no lo digo ni con ninguna ironía, ¿no? Pero me gustaría que haya más estudios de los economistas nuestros sobre estos aspectos. Lo ha hecho la Pacífico. Dice que hay inequidad en la prestación de los servicios públicos y el impacto es distinto a pobres y ricos. Con relación a coimas en la PNP, dice, el promedio de pagos de coima en la PNP es del 12% del ingreso de una persona. El quinto inferior más pobre del país paga el 20% de sus ingresos, mientras el quinto más rico representa el 3% de sus ingresos. ¿A quién afecta más gravemente la corrupción? Al pobre. Y lo último, mi última lámina. ¿Para qué es importante tener el enfoque del enfoque de derechos humanos en estos casos de corrupción, especialmente casos penales, ¿no? Y aquí quiero agregar no solo corrupción e impacto en derechos fundamentales, sino la prohibición de la corrupción como un principio fundamental. Algunos ya hablan de derecho fundamental a la no corrupción, tal vez es muy precario, pero sí hay un principio de proscripción de la corrupción. Uno, ponderar casos penales, casos en límite. Los casos de Petroaudios, el caso más grave de corrupción del segundo gobierno aprista, se cayó a pedazos por el tema de la prueba prohibida. Sí, era prueba prohibida, sí. Pero los derechos ni los principios son absolutos. Podrían ponderarse. A mí no me gusta mucho ponderar a cada instante, no, puede generar inseguridad jurídica. Pero este es un caso gravísimo de corrupción. Pero ahora sirve para ponderar leyes que se están dando. El de la 31751. El plazo de suspensión de la prescripción que se ha cortado. Los congresistas la han acortado y ellos mismos la invocan en sus procesos penales que han tenido. Un juez puede no aplicar. O el de crimen organizado.
que tiene que ver también con la corrupción. Lo pueden aplicar. De hecho, ya hay una tendencia, me parece, en la Suprema, y probablemente pronto un pronunciamiento más institucional de inaplicarlo. Analizar casos con perspectiva de género. Ya hemos visto coacución o cohechos. Establecer reparaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. Cuando una comunidad se ve afectada porque no le construyen un puente, porque hubo colusión y se quedó a la mitad, le afectan. Y puede haber necesidad no solo de una reparación al Estado, que es el directo beneficiario de estas reparaciones, sino a la propia comunidad podría existir, especialmente la empresa que ahí estuvo involucrada en la práctica corrupta, ¿no? Empoderar a las víctimas para que fiscalice, denuncie, active amparos, obligar a que las políticas públicas tengan control de la corrupción. Y finalmente, ahora sí, creo que el enfoque de derechos humanos sirve para trascender la ley. ¿Por qué lo digo? Cuando un Estado como el nuestro y la propia ley han sido capturadas por la corrupción, yo creo que no hay solo captura del Estado, la que habla Durant, ¿no? Sino ahora hay captura de la ley. Entonces, la ética de los derechos humanos se convierte en fundamental para cuestionar y reencauzar el orden democrático y el bien común. Ahí nomás me quedo. Muchas gracias. Iván, muchas gracias por tu participación. Vamos a pasar ahora del tema de la lucha contra la corrupción a el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y para eso contamos con la presencia de Yulisa Mantilla. Yulisa es abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también obtuvo el diploma de estudios de género. Tiene un título de magíster por la London School of Economics and Political Science. Es profesora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University en Washington, Distrito de Columbia, de la Facultad de Derecho, de la Maestría de Estudios de Género, de la Maestría de Derechos Humanos y de la Maestría de Política Jurisdiccional de nuestra universidad. Es consultora para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Honduras, integrante de la lista de personas expertas de Justice Rapid Response. Ha sido comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue presidenta en el año 2022. Fue encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Fue asesora de la Comisión de Política Criminal de Colombia y de ONU Mujeres de Colombia. Si no he omitido nada, Yulisa, te dejo la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, Félix. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Primero, compartir la mesa con Iván y con Sofía y también con Félix, que nos conocemos hace tanto tiempo. En segundo lugar, bueno, por la presencia de cada una de ustedes. Pero creo que lo más importante, y quiero resaltarlo, qué necesario es tener un encuentro sobre derechos humanos, ¿no? Siendo el IDEPUC quien organiza, pero sobre todo en esta casa de estudios. Ustedes saben que cada cierto tiempo quienes hemos estudiado en la PUC nos sentimos como muy orgullosos, orgullosas, porque salimos siempre bien rankeados. Y eso es un orgullo, pero también es una responsabilidad, porque llegar a la universidad en un país como el Perú y a una universidad como esta es un privilegio, ¿no? Entonces sí creo que es importante poder hablar de derechos humanos en general y más aún en esta coyuntura, que es tan difícil, que es tan compleja y que día a día vemos cómo de la democracia que tenemos va quedando cada vez menos. Yo quería entonces en esta presentación que tiene que ver con el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un poco hablar, más allá de contarles, porque doy clase de eso, o sea, podríamos hablar de cuáles son los casos y tal, sí quiero contarles un poco del impacto del sistema y de los riesgos también.
Por un lado, recordar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se crea en la década de los 70 en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos. El derecho internacional en general de los derechos humanos surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Antes había un derecho internacional público cuyo fundamento eran las relaciones entre estados, relaciones de beneficios, de intercambios. Pero con la Segunda Guerra Mundial, la noción del individuo, del ser humano, como una persona que ya no solamente no era protegido por su Estado, sino también podía ser exterminado, es lo que hace que surja en el 45 Naciones Unidas, luego la OEA, las declaraciones, los tratados y los pactos. Y en ese contexto, la OEA decide crear una comisión interamericana como un órgano principal. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se piensa que la Comisión, la Corte, que son parte del sistema, fueron creados por la Convención o Pacto de San José y no fue así. Y eso creo que es importante decirlo para que tengamos esto claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal de la OEA. Por eso es que países como Estados Unidos o Canadá, que no han firmado los tratados, la Corte Interamericana no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos y Canadá, pero la Comisión sí. Porque al ser un órgano principal de la OEA, todos los estados parte de la OEA están obligados por la Carta de la OEA, por la Declaración Americana de Derechos Humanos y por tanto la Comisión Interamericana tiene esa competencia. Entonces quiero decir esto porque me parece que es esencial conocer este ámbito del sistema que no siempre se conoce. Y ahí viene un siguiente tema, porque efectivamente cuando se da el Pacto de San José o Convención Americana, la tan conocida CADH, se crea la Corte Interamericana y se consolida este sistema por el cual cuando una persona, habiendo agotado la vía interna, considera que sus derechos no han sido respetados y que la violación de derechos humanos se mantiene, puede acudir a la vía internacional. En estos días, en que, como mencionaba Sofía, esta famosa ley de impunidad, la nota a pie de página, la otra vez en Twitter me pusieron, pero usted no desinforme, no le llame ley de impunidad, diga el número. Y yo siempre, busque usted el número, yo le voy a decir ley de impunidad y ya está. Entonces, esta ley de impunidad, una de las respuestas, o mejor dicho, los argumentos, que a mi juicio no solamente son jurídicamente erróneos, sino que peligrosos porque llevan a error a la ciudadanía, es decir, que el Perú es un Estado soberano y como tal no va a permitir la injerencia de la Corte Interamericana. La teoría de la soberanía absoluta de los Estados hace rato ya se dejó de lado. Y precisamente cuando el Estado peruano ratifica la Convención Americana y acepta la jurisdicción de la Corte, toma la decisión soberana de ser parte del sistema. Esta decisión puede revertirse si, por ejemplo, el Perú decide salir del sistema interamericano. Pero hay un principio básico de los tratados, que es el principio pacta sunt servanda o el principio de buena fe. ¿Qué significa eso? Que si yo firmo un tratado, tengo que hacer todo lo posible por cumplirlo. No es que tengo que ver cómo me escapo de las obligaciones. Y parte de ese principio de buena fe es que si quiero salir del tratado, tengo que seguir las normas del tratado. En este caso, la Convención Americana establece que si un Estado quiere salir de la Convención, tiene que presentar ante el Secretario General de la OEA su voluntad de salir y pasado un año, esa voluntad se hace efectiva. Eso es el principio de buena fe de los tratados. Entonces, a mí me gusta mucho, no solo en clases, sino en general, comentar eso, porque muchas veces se dice, mañana nos vamos de la Corte, mañana, no, eso no se puede hacer. O sea, de facto, Fujimori trató de hacerlo, pero lo que corresponde, y aquí qué importante es ver lo que corresponde hacer en el marco jurídico, es seguir la norma del tratado. Entonces, ese es el primer argumento que yo quería plantear, ¿no? La Corte Interamericana, en este caso y otros, no ha afectado la soberanía del Estado, porque el Estado decidió ser parte del sistema. Tan es así que si vemos el caso de Venezuela, han sido la gran mayoría de los estados, incluyendo el Estado peruano, quienes han pedido que no se reconozcan las elecciones. Efectivamente sabemos que eso no se debe reconocer, lo que se debe buscar es, digamos, un conteo que no ha sido pues el que se ha dado, pero ahí nadie argumentó que Venezuela es un Estado soberano. Porque si vamos a usar ese argumento, lo usamos siempre, no solamente cuando nos conviene, ¿cierto?
Entonces, precisamente porque no hay esta soberanía absoluta y porque hay que proteger la democracia y tal, es que los estados en el Consejo Permanente de la OEA se reúnen y sacan esta resolución. Se ha dado ya una orden de captura contra el otro candidato y la OEA hoy día ha sacado un comunicado, igual que la CIDH, denunciando esto. Esa es la mayor prueba de que ese argumento de teoría de soberanía absoluta es un argumento que no es aplicable. Ahora bien, no es aplicable no solamente porque firmé un tratado, sino porque hay otras normas que son fuentes del derecho internacional. Y esas son las llamadas normas imperativas o normas de jus cogens, que a Iván no, pero a otros penalistas como que no les gusta mucho. No sé, espero que te guste. Las usas, ¿no es cierto? Claro, pero hay otros penalistas que dicen que no. Pero como yo no soy penalista, la verdad. Bueno, entonces, estas normas imperativas o normas de jus cogens se llaman así porque han sido constituidas de tal importancia que priman sobre los tratados. La Convención de Viena sobre los tratados dice que una norma imperativa o jus cogens solamente puede ser derogada por otra norma del mismo rango y que cualquier tratado que se firme y que va en contra de esa norma no se considera válido. ¿Y cuáles son las normas de jus cogens? La prohibición de discriminación, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición del genocidio y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y luego viene el tercer elemento, y estoy usando todo el tema de derecho internacional para este caso concreto, porque no tengo mucho tiempo y quisiera aprovecharlo en ese sentido, cuando se dice que cuando el Estado ratificó, mejor dicho, se adhirió a la Convención, al Estatuto de Roma, a la Convención de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, hizo una reserva diciendo que era aplicable a partir del 2002 y el 2003 en adelante. Siguiente principio. Las reservas de los tratados son válidas si y solo si no van contra el objeto y fin del tratado. Entonces, si yo firmo un tratado para investigar crímenes de lesa humanidad y el mismo tratado, la Convención, dice que estas normas de imprescriptibilidad no pueden aplicarse, no tiene ningún sentido que yo haga una reserva cuando el propio tratado dice quien es parte quien adhiere al tratado va a eliminar todas sus normas de prescripción sobre los crímenes de lesa humanidad, no importa cuándo se hayan cometido. Esa reserva o esa declaración no es válida. Y por eso me parece tan importante, y lo digo acá en este ámbito académico, que no solamente abogados y abogadas estudiemos derecho internacional de los derechos humanos, sino en todas las carreras. Porque lo que está pasando aquí, lo que yo decía, es esta desinformación que puede llevar a ese error. Entonces, fíjense cómo este sistema interamericano, al momento de actuar, se crea para la protección de las personas, y fíjense cómo todos estos, Tratado de Derechos Humanos, normas imperativas, validez de reservas, todo eso, si no se conoce, puede ser utilizado para darle validez a una ley que es totalmente inconstitucional. Porque creo que hay que decirlo claramente, no que sí, hay maneras de evadir la ley porque es inconstitucional, sí, y ahora las vamos a ver brevemente. Pero lo cierto es que esa ley va contra la Constitución y va contra la Convención Americana. Y ahí viene un siguiente elemento, y en esto estoy dando los aportes tanto nacionales como interamericanos. Como ustedes saben, bueno, quienes no son abogados no lo saben, los jueces, juezas, fiscales, los jueces sobre todo no pueden aplicar una norma que va contra la Constitución, ¿no? El llamado control difuso de la Constitución. Pero en la doctrina del sistema interamericano ha surgido la noción del control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Que los jueces y jueces no pueden aplicar una norma que vaya contra la Convención Americana. Esta noción de control de convencionalidad, hay una serie de jurisprudencia, es una noción que además reconoce a los jueces y juezas, como la Corte dice, como jueces interamericanos, no solo nacionales, son jueces interamericanos. Y en el desarrollo del control de convencionalidad, la propia Corte ha dicho, no solamente los jueces y juezas, fiscales, funcionarios públicos o administrativos, todos y todas tienen esta responsabilidad de control de convencionalidad. Cuando esta ley se está discutiendo y se manda esa carta, ¿no?, a la Corte, se dice, ¿el Tribunal Constitucional se pronunciará o los jueces aplicarán control de convencionalidad? Lo que no se dice, y era evidente, es que el Ejecutivo tenía la facultad de observar la ley.
y decidió no hacerlo. El control de convencionalidad se va a dar en caso por caso, pero ¿cuál es lo peligroso de esta norma, que también va contra los estándares? No solamente esto en general, ¿no?, de la prescripción, sino que también establece la responsabilidad para jueces y juezas y fiscales que no apliquen esta ley. Es una amenaza velada, y la propia Corte Interamericana lo ha dicho, sobre la función de los jueces y juezas. La vez pasada estuvimos con Iván en un evento y alguien nos preguntaba, ¿nos pueden sancionar? ¿Nos pueden iniciar investigación? Por supuesto. Y habrá que iniciar un proceso, y habrá que pedir el sistema que te proteja, etcétera, pero lo que se está haciendo es atentar contra la independencia del Poder Judicial. El Congreso puede dar normas, pero la interpretación de esas normas solo le corresponde a jueces y juezas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo todas estas mecanismos de derechos humanos del sistema interamericano, ya les dije, el tema del tratado, el tema de normas y cogen, el tema de control de convencionalidad, todo esto es parte, debería ser parte de la normativa interna y aplicarla tal cual. Y entonces uno se va a la Constitución. Cuando a mí a veces me argumentan, no, pero eso es la Constitución, artículo 55. Los tratados forman parte del derecho nacional. Artículo 205. Cuando agote la jurisdicción interna, si considera que su derecho ha sido violado, las personas pueden acudir a la jurisdicción supranacional. Cuarta disposición transitoria. Los contenidos de derechos humanos se van a interpretar de acuerdo a la Declaración Universal y a los tratados de derechos humanos. Y por si eso no fuera poco, similar a esta ley de inconstitucional, en el año 2010 el gobierno de Alan García dio un decreto legislativo, el 1097, en el cual establecía la misma declaración a partir del 2002, a partir del 2003. El Tribunal Constitucional peruano se pronunció al año siguiente diciendo que esto era inconstitucional porque iba contra ¿qué? Contra las normas de jus cogens, de la imprescriptibilidad, contra el caso Barrios Altos y el caso Almonacid contra Chile. Todos estos casos que hablan de que dicen que no se puede utilizar la amnistía, la prescripción, etcétera, para garantizar la impunidad. Es decir, que ya nuestro tribunal se pronunció en su momento. El Ejecutivo decidió no observar la ley y le han dejado toda la carga al Poder Judicial. Poder Judicial que ahora asume los retos de la cantidad de procesados y condenados por graves violaciones de derechos humanos que están presentando recursos para que se les aplique la ley de impunidad. Y yo les digo, desde la experiencia como abogada y como alguien que ha sido comisionada, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Si el juez inaplica la ley, probablemente le inicien un proceso y habrá que recurrir a la Comisión Interamericana. Pero si aplica la ley y la persona, la víctima, va a considerar agotado la vía interna y va a recurrir a la comisión y probablemente a la Corte. Pero esto va a llevar años de años. Y las víctimas se están muriendo. Y las personas buscando justicia no tienen 20 o 30 años ni tienen los recursos necesarios como para continuar con esto. Las personas que hemos trabajado en temas de derechos humanos y directamente en mi experiencia en la comisión, es impresionante la fuerza que tienen las víctimas. Pero a mí me parece, lo puse en una de mis publicaciones, me parece tan perverso tener que someterlas, aparte de la pérdida, de la desaparición forzada, de la violación sexual, de la ejecución, a estas situaciones. Entonces, este es el marco y por eso es tan importante conocer el sistema interamericano y además sus mecanismos. Y aquí voy a entrar a una segunda parte detallando algunos mecanismos que debemos conocer tanto de la Comisión como de la Corte. En el caso de la Comisión Interamericana, todo el mundo habla, la Comisión lleva los casos a la Corte. Esa es una de sus funciones. Están en el artículo 41 de la Convención Americana. El sistema de peticiones y casos. Agotas recursos internos, a menos que los recursos sean no sean eficaces, duren demasiado tiempo, hay un retardo injustificado o no sean idóneos. La comisión podría, en un caso, por ejemplo, de estos, de ley de impunidad, si se aplica, decir esos no son recursos idóneos y de frente admite el caso. Bueno, entonces la comisión tiene el sistema de peticiones y casos y una vez que termina la primera etapa en la cual trata de llegar a una solución amistosa, puede o publicar el informe de fondo y ahí termina el proceso o enviarlo a la Corte.
Pero como les digo, esa es una de las funciones de la comisión, pero tiene otras muy importantes, que son las funciones de medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares que se dan cuando hay un riesgo grave de un daño irreparable. Por ejemplo, si un juez o una jueza es amenazada por no querer aplicar esta norma. En ese caso, no se tiene que agotar recursos internos y la comisión inmediatamente recibe el caso y le pide al Estado que vigile esta situación. Países en los cuales se han otorgado medidas cautelares durante mucho tiempo fue el caso de Guatemala con el gobierno anterior, ¿no? Ya las cosas cambian con este gobierno, aunque hay muchos de fiscales y jueces que están en el exilio. Y ese es el primer signo, por eso el tema de la independencia judicial y del Poder Judicial no es poca cosa, ¿de acuerdo? Entonces, peticiones y casos, medidas cautelares y la función de monitoreo, que es la más amplia, ¿no? La más conocida, digamos, pero no de manera concreta, conjunta. Dentro de función de monitoreo están las audiencias públicas, y si no las vieron, yo les recomiendo la última audiencia de Perú sobre los casos del conflicto armado, que fue muy interesante, sobre todo por la posición que tuvo el Estado en ese momento, los comunicados de prensa, las visitas a países, las observaciones, y dos quiero mencionar. Uno, el informe final anual de la Comisión. La Comisión todos los años saca un informe anual, hay un capítulo que es el 4B, en el cual están los países con mayores violaciones de derechos humanos, siempre estuvo Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero hace un par de años entró Guatemala, precisamente por esta persecución de jueces que les digo. Y eso fue un antes y un después, porque nunca había entrado un país que no fueran estos tres, los tres malos, digamos. Para este año, las organizaciones han pedido a la Comisión Interamericana que se ponga al Perú en ese capítulo, ¿de acuerdo? Y el otro mecanismo son los informes que la Comisión hace luego de sus visitas, ¿no? En este caso, en el caso peruano, cuando vinieron por las masacres de Ayacucho, Arequipa y Juliaca. Y aquí es muy importante y de verdad recomiendo leer el informe, porque no, más allá de lo que te puedan decir, no hay nada como lo que tú lees. Hubo varias cosas interesantes. Más allá de explicar las víctimas, quienes murieron, los casos de niños que salían de trabajar, y ahí hablamos de la desigualdad total porque tienes que dejar el colegio para trabajar. Había uno de ellos que trabajaba en un cementerio limpiando nichos y cuando regresa a su casa lo matan. Aparte de eso, todos los casos de los heridos, de las personas heridas, y todos los casos de las personas que estaban heridas, pero en la zona no había un hospital y se muere porque no pueden llegar a Lima. Entonces, todo lo que también hablaba Iván del tema de la corrupción y el tema de la desigualdad. Pero además la comisión dice qué grave que es el terruqueo, qué grave en un país como el nuestro, donde ser terrorista, además de todo el daño que se causó, generaba que inmediatamente te metieran a la cárcel, qué grave es terruquear, ¿no? Que ya se volvió hasta un verbo perverso, y poner a estas personas en riesgo. Y aquí yo hago un paréntesis porque creo que, y lo voy a decir porque ya no tengo casi nada de tiempo, lo iba a decir al final, lo digo ahora, como comunidad académica, como universidad, tenemos una responsabilidad con qué estudiantes y profesionales estamos formando, pero también a qué docentes convocamos a dictar. Porque docentes que estén diciendo que hay que terruquear o que los derechos humanos no sirven para la democracia, con todo respeto, no pueden ser docentes. Y bueno, entonces, este es el importante que yo les decía del trabajo de la comisión, y en el minuto que me queda, mencionar, bueno, el tema de la Corte Interamericana, dos mecanismos. Las opiniones consultivas que hay sobre género, sobre mujeres, niñez, migrantes, etcétera, que son como interpretaciones. Opinión consultiva 26, siempre es mi Biblia, porque dice cuáles son las obligaciones de un Estado que se sale del sistema. No es que creas que se acaba todo en ese momento, porque mientras está este año de la denuncia, todo lo que hiciste acá, la Corte tiene competencia, y la jurisprudencia. Casos muchísimos. Pero lo que está pasando aquí, y eso también hay que decirlo, que en el ámbito de la sentencia, la jurisdicción contenciosa, la Corte da una sentencia, pero tiene la posibilidad de supervisarla. Entonces, cuando la Corte se pronunció con estas medidas provisionales, que así como la Comisión tiene cautelares, la Corte tiene provisionales, las provisionales también cuando hay un riesgo, solo en un caso que esté conociendo. Se dijo que la Corte se estaba excediendo porque se metía con un proyecto legislativo. La Corte no se excedía porque estaba supervisando el cumplimiento de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta.
porque había un riesgo que no haya justicia, que es uno de los componentes de la sentencia. Se dijo que la Corte había hecho algo inaudito pronunciándose sobre un proyecto legislativo. Tampoco es cierto, porque la Corte dio provisionales en el caso de El Salvador y Guatemala, precisamente que estaban dando leyes de impunidad. Entonces, y con esto sí, empiezo a terminar, como dicen en Colombia. Entonces, todo este sistema es lo que nos queda cuando las democracias nacionales empiezan a temblar y empiezan a derrumbarse y se ponen en esta situación de riesgo. Todo este sistema es el que va a actuar cuando haya jueces perseguidos o cuando cualquiera de nosotros tenga una persecución o los periodistas o lo que está pasando. Por eso este sistema interamericano hay que conocerlo y hay que defenderlo. Más aún ahora con esta tendencia negacionista contra el género, contra la identidad de género, contra la memoria, la verdad, etcétera, está no solamente en este país, sino también en El Salvador o en Argentina. Termino entonces solo con esto, te prometo. Agradeciendo nuevamente, prometo, y lo que he querido transmitir es que lo que está pasando es un riesgo enorme, que no es un tema solo de abogados y abogadas, es un tema de dignidad, es un tema de democracia y es un tema, sobre todo en esta universidad, de responsabilidad, de si uno tuvo la posibilidad de estudiar aquí, tiene que sentirse orgullosa, pero tiene una enorme responsabilidad de devolverle a la sociedad algo de lo que recibió. Gracias. Muchas gracias, Yulisa, por tu intervención. Me sumo a tu voz de alerta sobre la selección de docentes en nuestra universidad y esta importancia de, sin ir en contra de la pluralidad, la diversidad que está en la raíz de nuestra universidad, sostener los principios que son, de hecho, la esencia de esta universidad. Bien, el tiempo casi se nos ha acabado. No quiero, sin embargo, cerrar el panel sin dar oportunidad a, de pronto, dos intervenciones que deseen hacer quienes están en el auditorio para, igual, un par de minutos de comentarios de quienes me acompañan en la mesa. Si ustedes desean, entonces podemos tener dos breves intervenciones. Les pido que, en su intervención, digan si es el caso a quién de las personas de la mesa se están dirigiendo o si es a la mesa en general. Sí, por favor. Bien, muchas gracias por las presentaciones, todas muy interesantes, muy sugerentes. Yo quería plantearle a Sofía, bueno, a propósito de lo que nos has compartido y la experiencia del País Vasco, tú mencionabas, Sofía, sobre microacuerdos y pusiste como ejemplos el reconocimiento de que hay víctimas en todos los sectores. Eso en el caso de nuestro país, lamentablemente, sería mucho más que un microacuerdo, porque sobre eso hay discrepancias enormes, desgraciadamente. Y lo otro, justamente tenía otro ejemplo que pusiste, tiene que ver con esta convicción de que estos crímenes no pueden prescribir, ¿no? O sea, el desafío es aún mayor en un país como el nuestro. Y a propósito de memoria, el hecho de no tener una política pública de memoria es un problema. No sé si podrías compartirnos tu parecer sobre a qué se debe eso. Muy brevemente también para Yulisa, nosotros hablamos, bueno, en derechos humanos del principio de progresividad de los derechos humanos, sin embargo, en contextos de recesión democrática, de regresión de derechos como los que estamos enfrentando, pareciera que ese principio dejó de ser, ¿cierto? Y quiero plantear concretamente el caso de la composición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay una preocupación porque todo lo avanzado, a propósito de, digamos, el ingreso de comisionados que tienen una posición regresionista, también puede ser amenazado. ¿Qué tanto, en términos concretos, va a significar eso un problema para la Comisión y para el sistema en general? Gracias. Gracias, Germán.
Una pregunta más. El señor había levantado la mano, por favor, bien específica su intervención. Sí, buenas tardes. La pregunta va dirigida a la doctora Yulisa Mantilla. Usted misma mencionó que los casos en el sistema interamericano suponen demasiado tiempo, que las víctimas se mueren antes de conseguir justicia, ¿no? Y es moneda corriente aquí en el Perú. En casos complejos que han sido admitidos por la Comisión Interamericana, y hablo, y me disculpo, sobre mi caso, que es por tortura y por asesinato de mis familiares. Hay formas de apelar a la Comisión Interamericana si es que se ha decidido archivarla, porque además se da el tema de que las ONGs de derechos humanos acá son pocas y la carga legal que tienen es mucha. Hay muchos casos y casos emblemáticos que todos conocemos y que toman décadas, y hasta ahora, por poner solamente un nombre, el de Ernesto Castillo Páez, que estudió en esta universidad y tiene 3 décadas, o no 3 décadas, y más de 3 décadas. ¿Hay alguna forma de conseguir que se logre algo de justicia para personas que están involucradas en estos casos, para los familiares? Muchas gracias. Entonces, si les parece, hacemos un brevísimo cierre de 2 minutos por cada uno. Sofía, ¿quieres empezar? Ya. A ver, 2 minutitos. Sí, ¿por qué no hay una política pública de memoria en el país? Existe, hay un borrador, y es un borrador escrito por la SEMAN, que tiene, la ley le dice que tiene la autoridad para diseñar las políticas de reparación en el país, y la memoria es una de ellas. Está bloqueada, no la van a sacar. Incluso cuando salía la ley de lesa humanidad, para ser rigurosos con el nombre que tiene, en el Minjus, el director de Derechos Humanos que se opuso y presentó un informe en contra de esa ley ha sido sacado, removido de su sitio. Y entonces, si el paquete de derechos humanos que se trabaja en el Ministerio de Justicia, no hay en este momento una forma de que puedan hacer pasar esto al gabinete. Y no creo que el gabinete se atreva a dar una ley aprobar una política pública de memoria cuando los congresistas no están de acuerdo. Incluso hay una iniciativa de ley de la Moyano de cambiar el nombre de la ley de reparaciones por la ley de reparaciones para las víctimas del terrorismo. O sea, la batalla más bien la están alimentando. No creo que puedan usarlo políticamente nuevamente el combate al terrorismo, pero el terruqueo están tratando de que funcione como sea. Y sobre ahorita termino, sobre la ley de lesa humanidad, claro, eso no se puede cambiar, o sea, no porque una ley en este Congreso decide que no va a prescribir o que eso no se va a considerar así en el Perú, no importa, o sea, no van a poder modificar nada de la Ley Internacional de los Derechos Humanos, van a seguir imprescriptibles y van a seguir siendo tratados. Yo termino mi intervención tendiendo la mano, fíjate tú, tendiendo la mano a esta gente que está asustada todavía con procesos judiciales pendientes y decir, oye, ¿qué haces? Asuman responsabilidad, ven, siéntate acá, conversa, o sea, no trates de salirte nuevamente por la ventana y ver de qué manera sacas la vuelta a la ley para escaparte de la ley. Si es que no logramos sentarnos y conversar y ver, oye, esas desapariciones, esas matanzas estuvieron pésimo y no se no se deberían volver a repetir. Si no lo hacemos, va a pasar lo del 22-23,
que se vuelven a repetir las masacres y lo vuelven a repetir sin ningún tipo de cuidado en los protocolos establecidos para el uso de la fuerza. Si no resolvemos esto, lo vamos a seguir repitiendo. Eso es lo que quería. Pero doy la mano, fíjate, ¿eh? Sí. Conversemos. Conozco tu postura. Sí, Sofía. Bien, Yulisa, por favor. Sí, muchas gracias. Brevemente, trato. Sobre la primera pregunta, yo no diría que va a afectar, yo creo que ya está afectando la composición tanto de la Comisión como de la Corte, ¿no? Con las últimas elecciones. Pero aquí hay un tema, y es que los candidatos y candidatas son propuestos o retirados por los estados, ¿no? Y son elegidos por los estados. Entonces, y ese es el cuello de botella, porque finalmente gana el candidato del estado que tenga mayor posibilidad de intercambio, y no necesariamente el que tenga ni más experiencia en derechos humanos, ni el que va a ir a cuidar el sistema. Yo ahí lo puedo decir ahora, porque lo he dicho ya en otras oportunidades como comisionada, siempre dije dentro, y lo digo ahora afuera, que si los comisionados y comisionadas son elegidos para cumplir con la Convención Americana, y si sus posiciones empiezan a atentar contra la Convención, esa sería una causal para investigar qué es lo que está sucediendo, sobre todo cuando son en algunos puntos específicos, como los que se identifican, que son todo lo que tiene que ver con identidad de género y aborto, ¿no? En esos dos temas hay posiciones que son reiteradas. Y por otro lado, lo que yo siempre digo también, y que creo que es importante que se diga, y ahí está la sociedad civil para decirlo también, los comisionados no son ni representantes de su Estado nacional, es más, no pueden opinar sobre eso, ni tampoco le deben favores a los estados que los eligieron, ¿no? Y yo sí creo que ahí habría que transparentar en el sentido de que la propia sociedad civil puede decir, nos está pareciendo esto, deme una explicación y démela públicamente, ¿no? Y por otro lado, sobre el tema de los casos, habría que mirar si la petición se denegó porque no cumplió los requisitos. Entonces podríamos mirarlo, porque lo otro que sí también le puedo decir con lo que decía de lo que dura, la cantidad de peticiones es tal, el retraso procesal era tan grande, que en el año 2023 se empezó a hablar de la política de priorización de la comisión. Es decir, que va a decidir de todos los casos, tiene algunos criterios, aquellos donde hay un riesgo gravísimo de la víctima, los de tortura, etc. Hay como 4 criterios en los cuales la comisión va a priorizar para la investigación, de acuerdo, como una forma de acabar con el retraso procesal. Pero cuando se rechaza una petición es probablemente porque no ha cumplido alguno de los requisitos, y eso es lo que habría que ver en ese momento. Entonces, si una petición se ha rechazado, habría que mirar por qué fue. Y otra cosa también importante, si una petición se admite, no necesariamente va a llegar a la Corte. Puede haber una solución amistosa y ahí termina, o puede simplemente la comisión publicar el informe de fondo, pero podríamos luego conversar si gusta. Muchas gracias, Yulisa. Entonces, con esto vamos a cerrar este panel con el agradecimiento a Sofía, a Yulisa, a Iván por sus excelentes reflexiones. Las gracias a ustedes por habernos acompañado y además la invitación a quedarse aquí porque viene el siguiente panel sobre empresas y derechos humanos, pueblos indígenas y movilidad humana. Muy buenas tardes. Tu reflexión sobre la responsabilidad de los